profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Feliz año. Igualmente, todavía alguien me decía en estos días, los venezolanos somos lo único que nos damos feliz año hasta marzo. Y se agradece, además. Luis, mira, hablamos con FECámara. Fíjate que lo primero que planteaba es esto que terminó siendo titular toda la semana pasada, que el salario mínimo de $50. Bueno, aclaró Carlos Fernández, ya va, falta mucho todavía por hacer. Vamos a tener que pensar esto fuera de la caja. Esa es una cifra que surge como pregunta de un periodista, pero no es algo a lo que haya llegado FECámara. Pero suponiendo que sea, bueno, de 40, de 50, de 70, de 100... Cuando tienes una canasta alimentaria que sobrepasa con creces los $400, Luis, los números siguen sin dar, ¿no? Sí, los números siguen sin dar. La buena noticia es que buena parte de, por ejemplo, los empleados de las empresas privadas, del sector privado, no ganan solamente salario, no ganan más. El problema para mí está no solamente en el sector privado, porque ciertamente los salarios deberían ser mayor, pero el principal problema está en el sector público, que por lo menos en el sector privado ganan indexados, ganan en dólares, en el sector público ganan en bolívares la mayoría de los empleados. Entonces no solamente el salario es bajo, sino que ganas en una moneda que está perdiendo valor y que ha perdido valor de manera importante desde agosto hasta la fecha, sobre todo noviembre y diciembre. Entonces allí hay un problema. El gobierno hablaba de aumento de salarios, no solamente Carlos hablaba de aumento de salario al gobierno, habló de aumento de salario a la vicepresidenta, habló de aumento de salario. Pero mira, hoy estamos a 23 de enero, fecha por demás histórica, y todavía no hemos oído anuncios. Vamos a ver si hoy, como van a haber marchas y todo eso, tenemos algún tipo de anuncio. Pero siempre lo hemos dicho, el problema del salario no se resuelve con aumentos en el salario nominal. El gobierno tiene que hacer más de lo que está haciendo para contener la inflación, para bajar la devaluación, ese tipo de cosas. Y pareciera que aunque siga aumentando el salario, y en eso los venezolanos se ve. Perdimos a ver, Luis. No, tuvimos un salto en la comunicación con Luis Oliveros. Repito, Luis Oliveros es economista, es profesor universitario, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Con Luis a hablar sobre este tema, el tema de nuestras finanzas en el hogar, pero también el tema Subdevan y esta entrega de créditos, bueno, al menos aumentar el monto a 30% de la posibilidad que tendrá la banca ahora de otorgar esos créditos de acuerdo al manejo de los dólares que en ella se transan. Bueno, de eso vamos a hablar también, cuánto de ello podría realmente llegar a usted y a mí para, no sé, la reparación, para la compra de un electrodoméstico, para reponer algo en casa. Hemos recuperado ahora sí a Luis Oliveros. Luis, bien lo decías, la pérdida del poder adquisitivo. Venimos de un diciembre en el que generalmente los gastos además se incrementan. Estamos en un enero en el que el país no termina de arrancar, cosa que suele extenderse a veces hasta febrero, incluso marzo. Alguno ya estará pensando incluso en carnavales o en Semana Santa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el manejo de las finanzas personales, caramba, no es sencillo y además no contamos, como cuentan algunos países, independientemente de lo bueno o malo que sea para sus economías, de una maquinita de imprimir dinero. Depende de nuestro trabajo todos los días. Es difícil, ¿no? Sí, y depender del trabajo, y adicionalmente tienes un enemigo silente, que es la inflación, que es la devaluación, que hace que lo que ganes, el esfuerzo que tú tengas para ganarte lo poquito que te estás ganando, pierda valor en el tiempo. Entonces, por eso es que las finanzas personales juegan un papel importante. La buena noticia dentro de todo es que, insisto, los venezolanos tenemos un PhD en este tipo de situaciones, ¿no? Hemos aprendido a recortar gastos, hemos aprendido a tal vez no ahorrar, pero sí hacer poco, hacer mucho con poco, desde el punto de vista de los ingresos. Los venezolanos tenemos mucho tiempo que los ingresos han estado cayendo, que los salarios han estado cayendo, y el venezolano sabe, por ejemplo, que ahorrar en la moneda nacional no es una buena noticia. Los venezolanos saben que tienen que recortar gastos, los venezolanos saben que tienen que no diferir decisiones de consumo cuando estás ganando en bolívares. Entonces, mira, el problema es vivir con esta angustia, es vivir con esa incertidumbre. Eso no es sano para ninguna economía y obviamente no es sano para ningún consumidor. Para un economista, para un experto en finanzas, será muy fácil recomendarle a alguien que tenga sus números en azul, que pueda hacer con su dinero, las opciones. Ahora, cuando los números cuando el saldo es rojo, cuando hay una carencia, que recomendar es que prácticamente no hay nada, ¿no? Prioridad, quizás. Sí, se complica y es esa. Esa es la palabra que surge, prioridad.
tratar de ver cómo hago para aumentar los ingresos, pero en una situación de crisis es complicado aumentar los ingresos. Entonces te toca revisar gastos, te toca a lo mejor recortar algunos gastos que ya no son tan prioritarios como los otros, pero es que lamentablemente tenemos tanto tiempo recortando gastos que mucha gente termina recordando lo que es la comida que compra, y eso también es muy grave, porque si recortas comida, la calidad de lo que te estás comiendo no es precisamente la mejor, pueden surgir enfermedades. Entonces es un círculo vicioso. Sí. Lo que uno le dice siempre a la gente es trata de aumentar un poquito los ingresos, recorta ese tema de los gastos. A las familias uno le dice que bueno, que si tienes hijos, tratar de bajar un poco, o sea, volverte un consumidor con criterio, pero aparte con criterio desde el punto de vista de buenas elecciones. Bueno, mira, si a ti te gustaba comer en un restaurante, lamentablemente la realidad te indica que los restaurantes ahorita están un poco caros, entonces tratar de, en vez de lo que te gastas en restaurantes, ahorrarlo o gastarlo en comida, que te va a rendir mucho más. Claro. Y no tengo nada contra los restaurantes, Sí. pero esos son el tipo de decisiones que la gente tiene que tomar. El tema de la ropa, si tengo 2, 3 pantalones, ¿para qué comprarme otro sino tratar de darle el mejor uso posible? Y ese tipo de decisiones que tiene que tomar, y te insisto, y lamentablemente el venezolano, es que ya decirle, y es muy duro, pero decirle al venezolano que siga recortando gastos en este escenario donde tienes un porcentaje de la población tan alto en pobreza, es muy complicado, porque ya qué otros gastos puede recortar. Y por eso es que aquí sale a relucir el tema del Estado, del gobierno. El gobierno tiene que tomar medidas urgentes para parar la inflación, porque si ya los venezolanos estamos ganando salarios bajos, que además nos pongas inflación, que nos pongas, o sea, que por tus malas decisiones aparezca inflación, el fantasma de la hiperinflación siga rondando o vuelva a rondar, y que además tengas esa devaluación, eso obviamente incide a la baja en lo que es la capacidad adquisitiva de los salarios. Claro. Luis Oliveros es nuestro invitado hasta ahora, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNIMED. Luis, quiero conectar este último comentario con la decisión de la SUDEBAN de la semana pasada, que la SUDEBAN permita un monto superior, ahora 30%, para la entrega de créditos. A ver, primero, no necesariamente es garantía de que vaya a ocurrir, pero en caso de darse, ¿cuánto, Luis, de esa cartera va a llegar realmente a un particular, al que necesita reparar el techo de su casa, al que necesita reponer un electrodoméstico? Te pregunto, ¿se traducirá al menos en un aumento en los límites de la tarjeta de crédito? ¿Qué impacto tiene para la gente? Wow, Román. A ver, las tarjetas de crédito, según el último número que vi de la SUDEBAN, estaban cerca del 3% del total de la cartera. En años anteriores era el 15%. Wow. En la situación actual, la banca privilegia colocar créditos al sector comercial, porque es el sector que más tiene flujo de caja para pagar. Recordemos que estamos hablando de créditos indexados, te prestan un monto en dólares, y aunque te lo están liquidando en bolívares, después vas a tener que pagar ese mismo monto. Entonces, las personas que reciben ese crédito tienen que estar conscientes que van a pagar una tasa cercana al 16%, pero créditos indexados, o sea, un crédito costoso. El crédito barato en Venezuela, como lo conocemos, se acabó. ¿Qué tanto le puede llegar a la gente? Mira, tal vez veamos, porque he oído de algunos amigos banqueros que están hablando de, por ejemplo, créditos a la adquisición de vehículos, lo cual es una buena noticia. Tal vez aumentos de algunos límites de la tarjeta de crédito. También es una buena noticia, pero olvidémonos de los límites de tarjeta de crédito que teníamos en años anteriores, que podíamos comprar pasajes aéreos o que podíamos hacer alguna remodelación financiándonos con la tarjeta de crédito. Eso es muy difícil que vuelva cuando tienes un país donde la cartera de crédito son cerca de 750 millones y necesita 7.000 millones de dólares, donde el sector productivo necesita crédito y no es que no hay crédito, pero el crédito está bastante escaso y es bastante costoso. Entonces, mira, yo en eso no soy tan optimista, yo no creo que le vaya a llegar crédito a todo el mundo, y si le llega hay que tener muy en cuenta que no es el crédito de hace 10 años, que es un crédito barato, un crédito fácil de conseguir, aparte de todos los problemas que tiene el descalce de que la banca va a liquidar bolívares de su posición en dólares, pues tiene que recomprarlo. Eso también puede generar problemas en la economía. Claro. Luis, un fuerte abrazo, gracias por atendernos esta mañana. Un fuerte abrazo a ti también. Feliz inicio de semana. Igualmente, año también, 7:45, Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Le ponemos música al espacio. Roy Orbison.